Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, canal para los fanáticos del metal. Hoy voy a hablar de un episodio en la vida de Trajano y en su gobierno que ha venido motivado por la lectura estos días de un libro que recomiendo Trajano, el mejor emperador, de David Soria Molina. Bueno, lo he estado leyendo mientras tomaba el sol en la playa, que es siempre lo mejor, la lectura en la playa. Y bueno, el acierto del libro este es que habla de las campañas de Trajano y de su vida y fundamentalmente en el aspecto político, explicando muy bien todas sus acciones militares y todas sus campañas bien conocidas, ¿no? La campaña de Dacia, la campaña contra el Imperio Parto, pero explicándolo y poniéndolo en un contexto geopolítico y económico, de manera que queda patente el buen hacer como gobernante, como estratega, y como político de Trajano y su sentido práctico. Bueno, en este sentido, si bien siempre nos centramos en las campañas militares, fundamentalmente pues la campaña de Dacia, ¿no? Que es como su gesta más importante, al final también la campaña contra los partos fue un éxito moderado, pero un gran éxito, si bien encontraría la muerte Trajano, con lo cual pues no es tampoco, digamos, que su hecho más reconocido en la época. Pero yo quería hablar de la anexión del reino nabateo. Y para ello, bueno, volviendo a las monedas, yo tengo aquí en la colección esta moneda, este denario, en el cual se celebra precisamente la anexión y su conversión en provincia. No es una moneda muy lujosa, pero nos sirve para ilustrar este episodio. Bueno, la gran diferencia de la anexión del reino nabateo es que no va a ser una gesta militar heroica que después dé lugar a la acuñación de monedas celebrando el triunfo, celebrando y otorgándole el título, como sí que ocurre con sus títulos de germánico, dácico, pártico. Bueno, pártico creo que no lo llega a adquirir. Sí, pártico también lo llega a adquirir, sí. Aquí tenemos una moneda con el título ya. Traiano Óptimo Pártico. Pártico PM con el parazonio. Bueno, volviendo al reino nabateo. La anexión del reino nabateo es un ejemplo de geoestrategia, y ya digo que no se produce como una campaña militar heroica y que dé lugar a un triunfo, sino que se hace como un jaque político. Bueno, vamos primero a ver la moneda y después hablamos un poco de todo este contexto. Mirad, este denario, aquí en el anverso tenemos al retrato típico de Trajano, la titulatura Imp, Traiano, Augusto, Germánico, Dácico, Pontífice Máximo, Tribunicia Potestas, Consulado Sexto, Pater Patria. En el reverso lo que tenemos es a la personificación de Arabia de pie, mirando a izquierda. A sus pies lo que tenemos es un camello representativo del reino nabateo. Reino nabateo siempre especializado en el comercio, y el comercio por esas regiones desérticas se realiza a lomos de camello. Es muy curioso ver cómo las legiones auxiliares que quedan después a cargo de la provincia de Arabia son legiones auxiliares. Los auxiliares siempre estaban muy especializados y van montados en camellos para patrullar el desierto. Bueno, en la leyenda lo que tenemos aquí es
SPQR, el Senado y el pueblo de Roma, Optimo Principi. Optimo Princeps es el título que adquiere finalmente Trajano, mostrando cómo es ese título del que habla el libro, el mejor emperador, es el mejor príncipe. Príncipe entendiéndolo como el primero de entre los iguales de la República, puesto que se sigue manteniendo esa imagen de República, pero a Trajano, al emperador, el emperador que es el que tiene el poder, se le da ese título del mejor de entre todos los optimates, digamos. Aquí está Principi, esto creo que es dativo, ¿no? Es Principi, Princeps, es el Senado y el pueblo de Roma al mejor emperador, como un reconocimiento. Bueno, y Arabia ahí está aportando una rama de olivo como ofrenda, y debajo es muy importante que lo que tenemos es Arab Ad, y esto lo que viene a significar es la adquisición de la Arabia. Adquisición, está hablando de adquisición, no está hablando de una conquista militar, de una invasión, de un sometimiento, sino que directamente es una cuestión política. Bueno, vamos a ver cuál es la importancia de esta adquisición y por qué se produce o los antecedentes. Porque podemos encontrar antecedentes. Ya había sido sometida anteriormente la provincia. Hay un denario muy conocido, muy famoso de la República, de Marco Emilio Escauro. Bueno, el reino nabateo, ya desde la época de Pompeyo, cuando Pompeyo invade Siria, en torno al año 65 a.C., el reino nabateo, entonces gobernado por Aretas III, pues se mete en un lío porque cuando se produce la revuelta de Aristóbulo frente a Hircano en Judea, bueno, pues digamos que no tiene muy claro Aretas dónde se mete cuando apoya al rebelde, a Hircano. Me parece que apoyó a Hircano. Bueno, en esa revuelta, de todas formas, digamos que apoya al bando que no es el que Marco Emilio Escauro, como legado de Pompeyo, pues va a apoyar, que era el que más le había ofrecido como soborno. El caso es que manda tropas a Judea y Marco Emilio Escauro pues le obliga a retirarse y a rendirse. Y aquí en este denario tenemos esa sumisión del rey Aretas, y fijaos que también porta una palma, igual que en el denario que hoy estamos viendo, como signo de paz. A ver. Ahí. Bueno, pues aquí tenemos arrodillado al rey Aretas, también tenemos camellos, igual que en nuestro denario, como signo identificativo de Nabatea. Y aquí lo que tenemos es un escorpión debajo de la cuadriga dirigida por Júpiter, significando un poco pues la pequeña alimaña que sería el reino nabateo, que puede ser pisoteada por los cascos de las legiones romanas. Bueno, pues ya en ese momento digamos que estaba sometida como reino títere para Roma. ¿Y por qué en este momento, ya en el año 106, Trajano decide que a la muerte del rey entonces de Nabatea, que a la sazón era Rabel II, ¿por qué decide Trajano no reconocer ya a su sucesor Obodas y convertirlo en provincia? Bueno, pues esto no es una
cuestión caprichosa. Vamos a ver el contexto y en un mapa el contexto geopolítico y económico para entender cuál fue la razón que llevó a Trajano a convertir en provincia al reino nabateo, la provincia de Arabia Pétrea. El pequeño reino de Nabatea es que se encuentra situado en el centro de toda la región y es una pieza clave para la estrategia global. Se encuentra situado en medio entre el Mar Rojo, el Mediterráneo, Egipto, que es una provincia clave para el Imperio Romano, Siria, Mesopotamia, el Imperio Parto, el Imperio Romano en Asia Menor. Por tanto, es un punto clave para controlar para los diversos intereses. Siempre nos fijamos mucho, claro, en Occidente, en el Imperio Romano, pero no hay que olvidar que mirando hacia Oriente nos encontramos con el poderosísimo Imperio Parto, nos encontramos con el Imperio Kushan y más allá nos encontramos con la China del entonces Imperio Han, la dinastía Han. Por tanto, hay tres poderosos imperios también hacia Oriente. Y va a ser la interacción con estos imperios, aunque sea de forma muy indirecta y lejana, la que va a motivar la intervención romana en Nabatea, puesto que lo que va a tratar de asegurar es el comercio y la economía de los interesantísimos y provechosísimos bienes que circulaban por la región provenientes de Oriente, provenientes de la China oriental, fundamentalmente. Todavía no estaba establecido la ruta de la seda, pero ya los comerciantes empiezan a ser conocedores del tremendo beneficio que se puede obtener del comercio con los bienes de lujo que provienen de China. Fundamentalmente la seda, un monopolio del imperio chino, y además imperio de los emperadores, o sea, estatal, y que guardaban celosamente su secreto, y también de todas las especias muy codiciadas. Y asimismo también en China y en Oriente eran muy receptivos también a numerosísimas mercancías que podían llegar desde el Imperio Romano, desde el vino, el aceite, metales, muy demandadas las monedas romanas, denarios y áureos, fundamentalmente, además las primeras monedas que entonces tenían una calidad excelente. Y era una de las principales exportaciones de los comerciantes el traficar con plata y oro acuñado. El Imperio Romano y la China Oriental, o el Imperio de Kushan, o los imperios de la India, eran vagamente conocedores unos de otros. Los comerciantes son los primeros siempre que abren brecha buscando el provecho. Y ya desde el siglo II antes de Cristo, Eudoxo de Cícico explica cómo hacer la travesía hacia Oriente, o en el periplo del mar Eritreo, o los viajes de Ípalo. Precisamente el papiro de Muciris nos habla de concretamente de una nave comercial de tamaño medio, que portaba un cargamento que cuando llega al Imperio Romano, ese cargamento está valorado en 9 millones de sestercios. Esto, una única nave proveniente con cargamentos de seda, especias, etcétera, cuando llega al Imperio Romano. Se valora su cargamento, una nave de tamaño medio, en 9 millones de sestercios. Esto, para que nos dé una idea, es la cantidad perfectamente suficiente y sobrante para mantener a una legión durante todo un año. Una legión podría llegar a costar, se ha estimado, entre 6 y 8 millones de sestercios totales, salarios, mantenimiento, etcétera. Una legión de esta época. Por tanto, con solamente el cargamento de una nave se podría mantener una legión en pie.
Por supuesto, el Estado no se apropia de ese cargamento, sino que lo que hace es cobrar un impuesto, el tetarte, que se cifraba en el 25% del valor del cargamento. Es decir, de esos 9 millones de sestercios, por lo menos un cuarto sí que pasaba a las arcas del fiscus, para mantener al Estado. Por tanto, un único flete comercial suponía unos ingresos para el Estado solo por este tetarte muy importante. Súmale después todos los portazgos del transporte, todos los impuestos indirectos a las ventas, los impuestos al capital de la tierra, etcétera, etcétera, puesto que era una economía fundamentalmente rural, pero digamos que estamos hablando de un comercio muy provechoso. Estrabón nos hablaba de aproximadamente un comercio en esa época de 120 naves que hacían el periplo a Oriente. O sea, fijaos, 120 naves, si una única nave era casi a través del impuesto capaz de sostener una legión con 120 naves, o sea, es que da para el presupuesto militar perfectamente. Esto da un poco la importancia del comercio que se estaba empezando a realizar con Oriente. Claro, para todas estas mercancías, transportarlas en la antigüedad lo más cómodo era hacerlo por mar. Era la manera más fácil de transportar grandes cantidades de mercancía y bueno, pues habría que afrontar los peligros del mar. Por supuesto, para llegar hasta Oriente, la travesía es larguísima, muy larga, pero bueno, ya desde los viajes de Ípalo y ya digo, en el Tratado Eudoxo de Cícico, en el Periplo del Mar Eritreo, se explica un poco cómo hacer la travesía. Los mercaderes, ellos sabían más o menos, llegaron a entender un poco cómo funcionaban los vientos y los monzones y hacer la travesía desde Egipto hacia Oriente. Entonces ellos tenían que hacer la travesía a través del Mar Rojo y cruzar el Mar Arábigo. Se conocía que los monzones permitían el periplo desde Egipto hacia la India en los meses de junio y julio. Y estos vientos eran favorables y se podían hacer. Ya explican que hay que navegar hacia Oriente y en el momento en el que las anguilas no sé qué se apegan al casco y divisan ese tipo de especie o lo que sea, por cambiar el rumbo para arribar a las tierras de lo que entonces estaba en el Imperio Kushita, pegado con los imperios de la India, pero bueno, llegan un poco a la desembocadura del río Indo, a la ciudad de Barbaricón, lo que está ahora mismo cerca de Karachi. Y esto les llevaría unos 3 o 4 meses. Y posteriormente ellos sabían que los vientos rolaban en el mes de noviembre y eso permitiría hacer el viaje de vuelta. Por supuesto, claro, el tiempo está muy ajustado, puesto que si sales en junio, 3 o 4 meses, julio, agosto, septiembre y enseguida octubre, noviembre tienes que volver, con lo cual proseguir el viaje dando la vuelta por Ceilán y llegar hasta las costas más orientales y cerca del Imperio Chino, pues claro, llegar a la desembocadura del Ganges y proseguir era ya muy difícil, pero ya en Barbaricón se había organizado unos mercados muy importantes donde sí que se podían adquirir estas mercancías de la seda y especias, etcétera, etcétera, y ahí cargar y volver de nuevo. Volvemos de nuevo y bueno, si los monzones los tenemos más o menos dominados, lo que tenemos que tener mucho cuidado también siempre es, por supuesto, con las travesías, que son muy peligrosas. En aquellos tiempos las travesías ya se tenían que hacer a
a vela, los remos los vemos en las galeras pues para las maniobras y para maniobrar en batalla y para los atraques, etcétera, etcétera, pero se navegaba a vela. Pero una vez que entramos en el Mar Rojo, que es un charquito prácticamente, hay que tener mucho cuidado con los piratas. Ya hoy en día también hay que tener mucho cuidado con los piratas en todas estas costas, pero en la época pues lo mismo. Claro, el Imperio Nabateo se basaba muchísimo en permitir todas las caravanas que venían, ya digo, por el Mar Rojo. Tenían ellos una armada capaz de permitir esta navegación, también las caravanas que venían con la mirra y el incienso de Arabia. Pero claro, estamos viendo que es un comercio muy importante. A Trajano no se le escapaba el valor de simplemente una nave, 9 millones de sestercios, 120 naves. Cuanto más puedas asegurar el comercio, más mercaderes se aventurarán a ir a Oriente y hacer la ruta si es perfectamente segura. Entonces, dejar a esta pieza tan importante y tan provechosa en manos del Imperio Nabateo, que ya hemos visto que quedaba retratado en una moneda del 58 a.C. como un escorpión bajo los cascos, pero no quieres dejar que ese escorpión te vaya a estropear una bonita y saneada economía que tiene que mantener a todo ese costosísimo estado. Entonces lo que hace Trajano efectivamente es intervenir y tomar el control de esa pieza clave para el comercio. Entonces vemos que todas las grandes campañas de Trajano han tenido siempre, además de un valor estratégico, un valor económico. O sea, fijaos que esta esta anexión de Nabatea o conversión en provincia, pues tiene la intención de asegurar el comercio por el Mar Rojo a través del control del reino nabateo y todas sus bases. La campaña contra los partos, asegurando el corredor del Tigris y el Éufrates, también persigue asegurar el comercio oriental a través del Golfo Pérsico y posteriormente a través de Mesopotamia. Incluso la importancia de Armenia también como paso estratégico por el posible comercio oriental a través de Kushan y cruzando el mar Caspio, Armenia y el mar Negro hasta alcanzar las costas de lo que luego sería Nicópolis, Istria, Olbia, etcétera, etcétera. Y también ahí hay una campaña importante, puesto que la Entente Dácica lo que estaba es ejerciendo un poder sobre todas estas colonias. De hecho, es en el contraataque de la Primera Guerra Dacia, es lo que hacen, atacar todo el corredor de Istria al Mar Negro, los dacios, y son los que estaban malmetiendo mucho entre las tribus sármatas y entre todas estas antiguas colonias griegas. Por tanto, también asegurar el comercio por el mar Caspio, por el mar Negro, sin olvidar la conexión también con el Báltico y el comercio del ámbar. Por tanto, son jugadas estratégicas, ya digo, de ampliación de territorios y tal, pero sobre todo además con un valor geopolítico y con un valor económico muy importante. Bueno, pues como veis, una jugada maestra de Trajano, por supuesto haciendo valer su inmenso poderío militar. Es una imposición a la que no se podía oponer el pequeño reino nabateo. Pero bueno, retrata muy bien el carácter de Trajano y la planificación de sus campañas, todas ellas dirigidas a un fin, no de forma caprichosa, y su sentido absolutamente práctico. Muestro aquí al emperador Trajano en un precioso sestercio, el retrato. Y bueno, pues con esto nos vamos a despedir, habiendo conocido un poco más sobre Trajano. Ya digo que
con la lectura del libro he vuelto ávido de lanzarme sobre las monedas de Trajano y conocerlas. Me ha llamado mucho la atención esta cuestión de Nabatea, puesto que siempre, pues claro, nos estamos fijando muchísimo en la campaña de Dacia, en las campañas más militares, que siempre son las que nos llaman la atención, pero esta campaña que pasa más desapercibida y sin embargo ya digo que es muy me parece a mí muy ilustrativa de ese sentido de Estado y de gran estratega del emperador Trajano. Bueno, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, pues que como me ha ocurrido a mí, que os anime a lanzaros sobre las monedas de Trajano, el mejor emperador, Optimo Princeps. Bueno, un abrazo para todos. Adiós.